y me dicen para empezar a dejar la gente entrar. Subió el número, ¿no? Ahora no puedo mirar, dame un segundo. Ay, de participante. 8, en espera. 8. Ah, ya. Oye, déjanos con Paulina de coanfitrión, porfa, Ah, sí, por si falla sí, algo. sí. Claro, el Ujú. internet acá es medio traicionero. Ya, súper. Ya, ahí está. Vamos a dejar un espacio para ronda de preguntas, ¿no? Un ratito así como para cerrar. Sí, y como siempre, para el final, ven lo que tú decías, 20 minutos, 15 minutos. Claro, yo Ya, te, voy a te tratar voy a de... dar como las palabras de inicio, Paulina, para Ujú. presentarte. Eh, y después presentas los dos temas, ¿no es cierto? Y al final dejamos un espacio para preguntas. Ya, voy a empezar a dejar Súper. admitir. Sí, dale. Ujú. Bien, ahí sí. Ya, igual en caso Bien. que... ahí sí. Ujú. ¿En No, caso qué? en caso que en algún momento no sé, se escuche mal o requiera como algún ajuste, me avisan, activan el micrófono porque generalmente cuando estoy hablando no estoy atenta al Sí, chat o al WhatsApp, ¿ya? Para que ahí nos comuniquemos. súper, súper. Ujú. Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Además de saludarlos, queremos darle la bienvenida a esta segunda versión, ya año 2024, de nuestro ciclo de webinar en el marco del proyecto INES Ciencia Abierta USM. En esta oportunidad nos acompaña alguien que ya ha trabajado con nosotros a lo largo de este proyecto. Me refiero a Paulina Arellano Rojas. Paulina es directora de la carrera de Bibliotecología en la Universidad Playa Ancha y coordinadora del Magíster de Bibliotecología e Información en la misma institución. Y viene hoy con un tópico titulado Ciencia Abierta y Evaluación Científico-Tecnológica, que abarca dos grandes temas: cambios en la evaluación científico-tecnológica en el ámbito, por supuesto, de la ciencia abierta y el rol de las patentes de invención en la divulgación científico-tecnológica. Eh, la idea es que podamos escuchar lo que nos viene a presentar Paulina y que posteriormente bienvenidas sean las consultas y comentarios, ¿no? Desde ya, si aparecen consultas y comentarios durante la presentación, los invitamos a hacerlas a través de el chat de esta aplicación Zoom y al final, por supuesto, vamos a abrir el micrófono para que todos podamos comentar esta excelente presentación. Así que sin más preámbulos, los dejo con Paulina. Y Paulina, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y apoyarnos en esta iniciativa. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Es un gusto poder estar nuevamente. Y bueno, voy a presentar los temas de hoy que tienen que ver con evaluación científica, por una parte, en el marco de la ciencia abierta, y después vamos a ver un poquito el tema de las patentes, qué rol juegan. No vamos a ver metodología de búsqueda porque eso da para largo, pero algunos tips interesantes que les pueden servir también. Ahí sí. Entonces vamos con la primera parte que tiene que ver con los cambios en la evaluación científico-tecnológica. Para partir, me gustaría dejarle estos documentos y estos enlaces que están en la presentación y que tienen que ver con algunos manifiestos, algunas declaraciones que la comunidad científica ha emitido en torno a los cambios necesarios que se requieren en cuanto a evaluación científica para cambiar el modelo actual, para dejar de depender de los mismos indicadores de siempre y por supuesto, alineado con el movimiento de acceso abierto, ciencia abierta, que demanda nuevas formas de evaluar, nuevas fuentes de datos para la evaluación científica, entre otras cosas. Ya no me voy a detener, pero se los dejo ahí. El último, el cuarto, es la Declaración de Barcelona que se emitió hace poquitos días, así que también es un recurso importante para quienes les interesa mantenerse actualizados en materia de ciencia abierta y evaluación científica. Y bueno, para partir me gustaría dar una introducción súper breve porque imagino que muchos y muchas de ustedes ya conocen un poco el panorama actual, cómo se ha ido distorsionando la producción del conocimiento y la evaluación del conocimiento a causa de este mercado de la información que existe actualmente, ¿verdad?
y que está también fomentado por la política pública. Vamos a ver ese vínculo que es muy, muy importante porque no nos permite desligarnos, ¿verdad?, del modelo actual con el que no estamos de acuerdo, que finalmente sabemos que hay que hacerle muchos cambios, pero son cambios difíciles de realizar porque la política pública en Chile no nos permite hacerlo, no nos permite actuar de distinta forma porque dependemos de los sistemas privados, tanto de indexación de revistas y también de los servicios bibliométricos que también son privados y que finalmente son los servicios que se utilizan para evaluar la carrera de los y las investigadoras, para evaluar universidades, para evaluar revistas. Entonces, estamos un poco atados de manos de momento en nuestro país, entonces súper importante cuando hablamos de ciencia abierta saber cuáles son los límites que tenemos a nivel nacional, em, pero también saber qué se está haciendo en otros lugares, qué se puede hacer, qué cambios son necesarios para empezar este cambio cultural y estructural de a poco. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos, como les decía, un sistema actual donde las revistas, más que ser la voz de una comunidad o un canal de comunicación científica, son hoy en día mercancía, también un instrumento que se utiliza para supuestamente indicar prestigio, pero no calidad en la investigación, y que además, a través de estas revistas y la cuantificación de las citas que reciben, se trata de vincular este indicador, ¿verdad? Las citas como un indicador de calidad cuando sabemos que no es así, porque en realidad no evalúa la contribución del autor o autora al conocimiento, a su disciplina o al área en general, sino que simplemente está evaluando las citas que recibe una revista en particular. Entonces, los servicios bibliométricos también se han privatizado, dependemos de estos indexadores que proveen además los servicios bibliométricos, que nos proveen ciertos indicadores como el factor de impacto, que es actualmente la gran moneda de cambio. Y el gran problema que surge en el marco de esta privatización del conocimiento son los altos costos que siguen subiendo cada año. Yo de hecho hice el ejercicio de ver las tarifas de las revistas Nature y en menos de un año subieron muchísimo los precios, por ejemplo, o sea, las tarifas, perdón, de los APC, de los cargos por procesamiento de los artículos. Entonces, estamos hablando de sistemas muy costosos que empobrecen a países, a instituciones. Pasamos de un modelo de suscripción, ¿verdad? Donde tenemos que suscribirnos a las revistas y a las bases de datos para poder leer y acceder a las investigaciones, a un modelo de APC, donde, claro, ahora gracias a la ruta dorada, podemos tener el artículo de acceso libre y abierto, pero se cobra una tarifa, este APC, a los y las investigadoras, una tarifa que finalmente pagan o de su bolsillo o terminan pagando las universidades, que finalmente es un costo que se termina financiando también con plata pública. Entonces, ahí tenemos un problema finalmente porque, claro, se habla de acceso abierto, esta ruta dorada, pero seguimos estando en el marco de una ciencia abierta muy comercial y un acceso abierto muy comercial, sin desligarnos de este sistema, ¿no? ¿Y por qué? Porque obviamente, como les decía, estos sistemas tienen un valor estratégico para las universidades, se utilizan para evaluar las universidades en materia de acreditación, para también decidir el financiamiento, gratuidad, los rankings, o sea, tenemos un montón de temas. Por ejemplo, el aporte fiscal directo que se entrega a las universidades del CRUCH, sabemos que también depende de las publicaciones que tengamos en revistas indexadas en Cielo y en Web of Science, ¿verdad? Em, Ahí hay algunos pantallosos para ver un poco cómo se calcula. También tenemos, por otra parte, que el aporte institucional de las universidades estatales también depende de las publicaciones que están, en este caso, indexadas en revistas que están en Scopus, ¿verdad? Entonces, si se fijan, lamentablemente dependemos mucho de la publicación que esté indexada en estos lugares para que nuestras universidades puedan ser financiadas desde el Estado, ¿verdad?
Ahí sí. Entonces, cuando hablamos de que dependemos, en este caso, para este aporte institucional, en el caso de las universidades estatales, estamos hablando que incluso nos categorizan a nuestras universidades según la cantidad de publicaciones que tengamos en esta base de datos. Abajito les dejé la categoría 1 o 2 que tiene que ver con la cantidad de publicaciones y la categoría 3 que tiene que ver con aquellas universidades que no se han podido situar en las otras categorías, que finalmente lo que nos dice es, te van a clasificar según el número de publicaciones, así de simple, que obviamente son informadas por la ANID. ¿Ya? Entonces, así luce la asignación del año 2023 en base a estos criterios de asignación de fondos, ¿verdad? Y también, de la mano de esto, tenemos que las citas vuelven a aparecer en la política pública, porque como pueden ver acá, el número promedio de citas por publicación registrada en Scopus también es un elemento que se considera al momento de calcular los aportes que se brindan, ¿verdad? Entonces, es un tema muy, muy complejo plantearnos este cambio de paradigma de la ciencia abierta con este modelo y con estas restricciones, ¿verdad? Finalmente, el número de patentes de invención también son consideradas en el marco de este financiamiento. em, y por lo mismo vamos a dejar el tema de las patentes para el final porque son un mundo que está muy vinculado, pero que tiene características muy particulares también. Finalmente, como pueden ver acá, la asignación presupuestaria, el aporte para el fomento de la investigación también depende de las publicaciones que tengamos en Scopus. El arancel de referencia, por su parte, también de las universidades se calcula en base a las publicaciones que tenemos en revistas indexadas en Web of Science y Cielo, ¿verdad? Bueno, entre otros indicadores, no quiero decir que esto que se ocupa como un único indicador o como un único número para hacer el cálculo, entre un montón de otros criterios, ¿verdad? Pero es importante destacar que sí se están utilizando estos indexadores privados como la norma, en definitiva, a nivel nacional y que determina lo que nos exigen a los y las investigadoras en nuestras universidades. O sea, nos exigen publicar en revistas que estén en estos sitios, ¿verdad? Nos exigen que tengamos citas porque eso va a tener un impacto directo en el financiamiento que tenga nuestra universidad y en la misma promoción que tengamos nosotros y nosotras como investigadores, ¿verdad? El acceso a una posición, a un puesto de trabajo, el ascenso, la promoción, o sea, todo eso depende también de esto mismo. Entonces, por eso es súper importante mencionar. Ahora, en el marco de la ciencia abierta tenemos casos, por ejemplo, como el de la Universidad de la Sorbona en Francia, que a fines del año 2023, en diciembre, cortó la suscripción con Web of Science. Y uno dice, bueno, ¿por qué nosotros no podemos hacer esto? Bueno, por lo que les estoy comentando anteriormente, o sea, no es solamente dejar de suscribirnos a estas bases de datos y empezar a ocupar otras, o dejar de ocupar estos indicadores, el factor de impacto, y empezar a ocupar otros indicadores alternativos y quizás que tengan más vínculo con el impacto social de la ciencia o la relevancia científica, qué sé yo, porque estamos vinculados a través de la normativa nacional, las políticas públicas, leyes incluso, y en el caso de Francia, si pudieron hacerlo en alguna medida, fue porque también tienen leyes que se lo permiten, ¿verdad? Entonces, bueno, también tenemos el caso del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, que me imagino muy parecido a la NID de acá de Chile, que también es un organismo que está promocionando la ciencia abierta y que invita a los y las investigadoras del país a que puedan publicar en revistas de acceso abierto, en revistas diamantes, que no cobren por publicar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí les dejé ese caso, pero insisto, para llegar a decisiones como esta tenemos que tener una articulación entre muchos sectores y actores también de la sociedad para que esto
se permita, o si no, somos simplemente lo y las investigadoras resistiéndonos a un sistema y perjudicando nuestras propias carreras académicas y perjudicando a nuestras universidades también. Entonces, es súper difícil tomar la decisión que hago mientras cambie la política pública, ¿no? Y por lo mismo, como les digo, requiere de la acción coordinada de una multitud de partes interesadas, desde las agencias de financiamiento, en este caso nuestro, la NID, de las instituciones de investigación, organizaciones gubernamentales, regionales, las mismas editoriales científicas, proveedores de tecnología, sociedad académica, o sea, académicos, académicas, investigadores, investigadoras también. Las mismas universidades y sus bibliotecas son fundamentales también. Entonces, tenemos un montón de actores que necesitan articular este esfuerzo y cambiar, ¿verdad?, los criterios y las políticas para que lo podamos materializar nosotros desde la academia y nosotros y nosotras que somos las personas que investigan. Entonces, esta diapositiva trata de resumir un poquito cómo está funcionando actualmente la evaluación científica. Sabemos que gran parte de la información sobre investigación está encerrada en infraestructuras privadas, no solamente el artículo o los productos de la investigación, sino que también em, los servicios bibliométricos, cómo estamos midiendo, ¿verdad? Entonces, em, estas bases de datos tienen varios problemas, no son transparentes, son súper costosas, tienen sesgos, ¿verdad?, geográficos, idiomáticos, culturales, etcétera. Entonces, tenemos que empezar de a poco a tratar de desligarnos y eliminar de a poco esta dependencia que tenemos con estas editoriales privadas, ¿verdad? Porque dependemos hasta para la asignación de recursos, entonces es un tema fundamental, dependemos del factor de impacto, de la cita, de todo este modelo que acabamos de conversar. Sin embargo, la ciencia abierta lo que trae o lo que propone es que logremos tener una soberanía académica respecto a la evaluación científica y también al proceso de investigación y de comunicación de esos resultados, que podamos realizar una evaluación científica responsable, situada, ¿verdad? Más cualitativa, y de eso vamos a hablar a continuación también. ¿Cómo sería un sistema o un ecosistema de evaluación científica abierto, que es lo que nos trae también la ciencia abierta? Es un sistema, por supuesto, no comercial, no centralizado, es decir, que no dependamos de una base de datos en particular o de un indexador en particular, ya sea para acceder a la información científica o para acceder a los datos de investigación que nos permitan hacer ciertos análisis cuantitativos. Y también que sea colaborativo, es decir, que finalmente tampoco el poder lo tenga nadie de forma centralizada, sino que sean infraestructuras que conversen, eh, que sean interoperables, ¿verdad? Y que podamos tener distintas fuentes de datos, que podamos tener distintas instancias también para buscar y acceder a la información. Entonces, esa interoperabilidad es lo que se busca, también es un desafío desde la parte más tecnológica, y también poder diversificar los indicadores. En cuanto a la calidad, bueno, lo que esperamos es que también las revistas busquen, sea eso, la calidad, ¿no? Que busquen publicar investigaciones de calidad. ¿Y a qué nos referimos con calidad? Bueno, un concepto que puede dar mucho debate, pero bueno, que investigaciones que contribuyan, que tengan relevancia social, que tengan distintos impactos, ¿verdad? Que también apoyen la docencia y la vinculación con el medio, la transferencia tecnológica, o sea, eso es lo ideal, ¿no? Como que podamos llegar a un sistema que nos permita eso, promover la calidad de la investigación, la transparencia y no la competencia de las revistas, de las universidades, de los y las investigadoras, y que además tengamos que pagar altos costos por siquiera realizar esa evaluación, ¿verdad? Por lo mismo, reformas necesarias al sistema de evaluación de la investigación son algunas de las cosas que yo aquí puse en la presentación. Lo importante es retomar el control de la producción científica y los indicadores, que no esté en terceros, y que además no esté en terceros que están haciendo un muy mal uso también y poniendo costos que son altísimos. O sea, para Latinoamérica no es un esfuerzo pagar estos costos de suscripción o los APC, como puede ser para otros países más desarrollados. Para nosotros realmente se nos va a volver imposible quizás en un futuro si siguen subiendo arbitrariamente los precios sin ningún
sentido y sin ninguna consideración también por las economías distintas en países como los nuestros, ¿no? Entonces, ver la ciencia como un bien común no es solamente algo declarativo, sino que tenemos que llevarlo a la práctica y descomercializar la ciencia, y para lograrlo, obviamente tenemos que romper esa dependencia con los privados. No me refiero a que esas editoriales tengan que desaparecer, sino que la dependencia que tenemos, que es tan alta, la podamos romper, y también que los indicadores que se utilicen para evaluar la investigación sean justos, ¿verdad? Sean justos con las carreras académicas y con las distintas disciplinas, y consideren esas diferencias. Entonces, algunos de los planteamientos, de las ideas que se plantean en este sentido para poder reformar el sistema, es redefinir los criterios de evaluación según el contexto nacional, regional, local, que las evaluaciones sean situadas. No podemos seguir rigiéndonos por un indicador finalmente, o evaluando solamente un producto de la investigación, que es el paper, que es el artículo, ¿verdad? Poder también mejorar las negociaciones con las editoriales comerciales, promover los repositorios abiertos nacionales, ¿verdad? El autoarchivo, la ruta verde. También poder realizar estudios bibliométricos, pero ocupando fuentes de datos abiertas, no depender también de estos sistemas. Promover la ruta verde, como dije, y también la ruta diamante, que vamos a ver a continuación. Promover la evaluación también cualitativa, poder realmente identificar cuando una investigación contribuye a la disciplina de distintas formas, y finalmente no tratar de crear una fuente única o absoluta para reemplazar las actuales, ¿no? Sino que no dependamos ni centralicemos los datos y la investigación, sino que todos podamos participar también de esa construcción del conocimiento y de los sistemas de evaluación. Entonces, es súper importante definir, bueno, cuando hablamos de investigación científica, ¿qué vamos a medir? Calidad, relevancia, impacto, qué tipo de impacto, dónde, dentro de la academia, fuera de la academia, eso es importante. ¿Para qué se va a medir? ¿Para evaluar las revistas? ¿Para evaluar qué? ¿En qué marcos nacionales los vamos a ocupar? ¿Y quién lo va a medir? Que eso es súper importante, porque ahí también podemos identificar los sesgos que hay. ¿Qué fuente de datos vamos a ocupar? ¿Va a ser comercial? ¿Va a ser no comercial? ¿En qué indicadores nos vamos a basar? Entonces, todas estas preguntas hay que ir resolviéndolas también. Y quería comentarles en este marco que existen los que ustedes saben, los indicadores bibliométricos más tradicionales basados en las citas, ¿verdad? El primero fue el factor de impacto, y han surgido otros como el índice H, y otros muchos más que han ido creando estas empresas, Web of Science y Scopus, paralelamente, que compiten también en cuanto a servicios bibliométricos. Y ha surgido una alternativa, las llamadas altmetrics, que son indicadores que buscan medir el impacto, o mejor dicho, las dinámicas en la web respecto a las publicaciones científicas, es decir, menciones en redes sociales, Wikipedia, blogs, sitios web, etcétera, pero no solamente menciones en esas plataformas, sino que también en lugares súper importantes como políticas públicas, menciones en las patentes, ¿verdad? Para ver si estamos vinculando la ciencia a la tecnología. Entonces, estas métricas alternativas siguen la misma lógica de los indicadores bibliométricos tradicionales en cuanto a lo privado. Son empresas proveedoras. Está la empresa Altmetric. Ustedes pueden ahí consultarla en la página altmetric.com. Está también Plum Analytics y otras, Crossref. O sea, tenemos un montón de empresas que hoy día están entregando estos servicios altmétricos, y les voy a mostrar un poquito muy rápidamente cómo se ve esto en la práctica. Por ejemplo, acá la revista The Lancet integra los servicios altmétricos de la empresa Plamex Metric, y ustedes lo pueden ver ahí donde está encerrado en amarillo, que si ustedes se meten en algún artículo y pinchan ahí las métricas alternativas, van a poder un poco ver las menciones en la web, en distintas fuentes también, em, para saber también si la investigación está llegando fuera de la academia, no solamente si me están leyendo dentro del mundo académico, sino que en otros lados, y también si mi investigación está sirviendo para crear
otros documentos, o para que el conocimiento siga avanzando, si está contribuyendo al desarrollo tecnológico, de políticas públicas, como les decía, que son menciones súper importantes y por lo mismo no todas las menciones tienen la misma puntuación, por supuesto. Acá también tenemos las revistas Springer Nature que ocupan el servicio de Altmetric. Y si ustedes pinchan también ahí, por ejemplo, este es un artículo, si uno pincha ahí donde dice Metrics, uno puede ver la cantidad de datos altmétricos que provee este servicio. Y también ahí uno puede ir viendo cuántas menciones en distintas plataformas. Incluso uno puede llegar, no sé, mención en Twitter, poder llegar al comentario específicamente en Twitter. Entonces, es una alternativa interesante, pero como decimos siempre, es importante que cuando ocupemos, ya sea indicadores bibliométricos tradicionales, altmetrics o la métrica que sea, ocuparlas para lo que sirven. O sea, ¿qué me permite medir esto? Bueno, me permite saber básicamente si tengo visibilidad, si me están leyendo, si estoy llegando fuera de la academia en tales y tales lugares, pero no hablemos de calidad, ¿verdad? No hablemos que ni estos ni otros indicadores nos permiten saber la calidad de un artículo, de un investigador, de una revista, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, en el caso de Altmetrics, si ustedes, no sé si conocen esta empresa, generalmente se puede identificar el resumen de las menciones a través de esta dona, que es una dona de colores, y cada color significa menciones en distintas fuentes, ¿verdad? Entonces, no se trata solamente de cuantificar cuántas menciones tengo en distintos lugares, sino que analizar quiénes, por qué, cómo están interactuando. Entonces me sirve para conocer interacciones, ¿verdad? De la comunidad no científica con mi investigación y poder sacar también algunas luces de cuánto estoy llegando a distintos públicos también. Entonces, como pueden ver, las menciones, por ejemplo, no sé, menciones en documentos de política, tiene el color violeta, en noticias el color rojo, blogs, color amarillo, Twitter, color celeste, en LinkedIn, en Google+, o sea, tenemos un montón de lugares que se están rastreando para poder un poco saber estas dinámicas. ¿Ya? Y como les decía, cada fuente tiene distinto puntaje porque obviamente no es lo mismo que me citen, no sé, en un comentario en Twitter, a que me citen en una patente, ¿verdad? O en una política pública. Entonces, em, bueno, como todo indicador tiene sus pros y sus contras, lo bueno de las altmetrics es que no demoran tanto tiempo en acumularse como, por ejemplo, eh, como los indicadores tradicionales, ¿no? Como el factor de impacto, las citas. Para que me citen, tienen que pasar un buen tiempo porque tienen que leer mi publicación, tienen que publicar ellos también su investigación, entonces pasa mucho tiempo, se acumulan de forma muy lenta, pero las altmetrics se acumulan mucho más rápido. Por ejemplo, en solo un día este artículo obtuvo una buena cantidad de visitas, menciones y de harta interacción. Por lo tanto, me puede indicar también si quizás mi artículo está siendo de interés o está generando debate en la comunidad. ¿En qué comunidades? Entonces, son indicadores interesantes, ¿no? Que permiten ampliar un poco el monitoreo de cómo está llegando la ciencia a la sociedad. Pero insisto, sin mezclarlo con calidad ni otros aspectos que son solamente medibles a través de evaluaciones mucho más profundas y mucho más cualitativas muchas veces. Entonces, tomando en cuenta los indicadores más antiguos o tradicionales, los nuevos, todos estos cambios, ¿cuál es el gran desafío de la ciencia abierta? A modo de resumen de esta primera introducción, es alinear el ecosistema de acceso abierto con los sistemas de evaluación científica y obviamente acá las grandes editoriales, que no son más de 5 las que todos conocemos, por supuesto que se van a resistir, se están resistiendo y están haciendo lo posible para mantener sus negocios, sus ganancias, incluso en el marco de la ciencia abierta, y por eso es que se ha creado esta nueva ruta del acceso abierto, la ruta dorada, ¿no? Actualmente tenemos estas dos opciones que se utilizan más para llegar al acceso abierto de un artículo o de una publicación científica. La ruta verde, ¿verdad? Que ustedes conocerán que trata básicamente de poder publicar un manuscrito aceptado en una revista, poder publicarlo, archivarlo
en algún repositorio abierto, ya sea antes, al mismo tiempo o después de la publicación misma. Sin embargo, muchas revistas establecen ciertos periodos de embargo, es decir, que tú no puedes compartir tu artículo hasta que pase cierto tiempo. Entonces eso también pone un poquito más lento este proceso, pero hay algunos países que, por ejemplo, en el caso de Francia, que se han amparado en su normativa nacional para poder decir, bueno, vamos a establecer límites también, o sea, máximo 6 meses, por ejemplo, de embargo, y después el artículo tiene que estar en acceso abierto por nuestras políticas y nuestra normativa nacional. Entonces, esa es una ruta, y la otra ruta es la ruta dorada, que está basada en el APC, es decir, no es el lector el que tiene que pagar por acceder a ese artículo, sino que es el investigador o investigadora quien tiene que pagar para que su acceso quede disponible en acceso abierto, sin ninguna traba para los lectores. Pero, como les decía, ese cargo, ese APC, cargo por procesamiento y por publicación de este artículo, es súper alto, es súper alto. Entonces, y cada vez está más alto y cada vez más revistas se suman a esta ruta dorada del acceso abierto, pero que no hace otra cosa más que seguir promocionando el negocio de las editoriales científicas en el marco de la ciencia abierta y del acceso abierto. O sea, hay un aprovechamiento ahí importante también de un movimiento que lo que busca es otra cosa. Entonces, este modelo basado en el APC es una carga financiera para el autor y para su institución. Aumenta las brechas, obviamente, entre autores, porque, por ejemplo, si yo pertenezco a una institución donde mm, que no puede pagar, no sé, 10.000, 12.000 dólares por una APC, estamos hablando de 10, un poco más, millones de pesos, yo no puedo publicar en esas revistas simplemente. Entonces, aumenta las brechas entre investigadores que sí pueden o no pueden pagar, o que sus instituciones pueden o no pueden pagar. También aumenta las brechas entre investigadores consolidados y aquellos más independientes, los que pueden o no conseguir ese financiamiento, y entre aquellos que son más jóvenes también, que muchas veces tienen distintas posiciones en las universidades. También alimenta un poco el sistema de las revistas depredadoras, multiplicando las publicaciones dudosas o fraudulentas. Y finalmente también contribuye a la inflación de los costes que aumentan cada año. O sea, en la medida que yo sigo pagando estos costos, da lo mismo la tarifa que sea, permito que se siga inflando este precio sin correlación con el servicio que están prestando. Porque, claro, se entiende que cobren, por ejemplo, una tarifa porque están procesando, hay una revisión, hay todo un proceso, hay un sistema que mantener, pero los costos que están estableciendo no tienen ninguna relación con el servicio que realmente proporcionan. Entonces pasamos de este modelo de suscripción donde había una brecha de acceso al conocimiento y donde la carga financiera estaba en el suscriptor o en su institución, a un modelo donde finalmente abre otras brechas, ¿no? Reemplaza la desigualdad en el acceso a los resultados por una desigualdad en la capacidad de publicar, ¿verdad? Entonces, todo esto socava obviamente las infraestructuras de investigación, de las mismas bibliotecas y sus presupuestos, porque se está invirtiendo muchísimo dinero para mantener este sistema. ¿Y cuál es la alternativa? Bueno, la ruta diamante o las revistas diamante, que lo que buscan es básicamente que no se cobre ni para publicar, ni para acceder a esas publicaciones, y que el costo finalmente sea compartido y que lo financien, bueno, en conjunto gobiernos nacionales, organizaciones distintas, que sea mucho más colaborativo, ¿no? Que sea una mantención mucho más colaborativa desde la misma comunidad académica y desde también los mismos estados, y que cada país también pueda ser parte de eso, y que no dependamos de, como les decía, de empresas que además son internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay muchas revistas, se está invirtiendo mucho, sobre todo acá en Latinoamérica, en promover, en financiar, en posicionar esas revistas de acceso a diamante para que lo y las investigadoras también quieran publicar ahí. Porque claro, existen, pero finalmente si no me sirve a mí para mi currículum, si me siguen evaluando bajo la misma rúbrica, los mismos criterios, bajo cuántas citas tengo y cuántas publicaciones tengo en WOS, en Scopus y en Cielo, la verdad es que quedo en esa encrucijada, como les decía, y me termino disparando un poco en los pies si me resisto, porque me trunca mi carrera como académica y mi promoción también dentro de la universidad. Pero como les digo, los costos que yo les mencionaba
no lo estoy exagerando, acá hay una captura de lo que estaba cobrando Nature por poder disponibilizar bajo este acceso abierto dorado los artículos, y ahí están las tarifas en dólares, en euros, etc. Entonces, estamos realmente hablando de tarifas que están escapadísimas. ¿Y qué genera esto? Un sistema de evaluación de investigadores de instituciones y revistas basado en cita, en un factor de impacto y en otros indicadores comerciales, que no ofrece garantías de calidad o relevancia científica, que conlleva valores imparables para los y las investigadoras latinoamericanas, y que también genera una mayor desigualdad de acceso y de publicación. Esa es la situación crítica actualmente, y por lo mismo lo que se busca es una ciencia abierta, no comercial, que requiere un montón de esfuerzos, cambios en la cultura de la investigación, que requiere que, claro, ya no dependamos de la suscripción a las revistas y bases de datos comerciales, los servicios e indicadores bibliométricos privados, también que podamos no tener que invertir tanto en las tarifas de APC. Entonces, realmente poder construir un sistema donde el conocimiento sea el bien común público y gestionado por las mismas comunidades universitarias y no por industrias comerciales es un desafío tremendo, como les decía, porque no basta solo con voluntades, no basta solamente con infraestructuras tecnológicas, con sistemas de información robustos e interoperables, sino que también con que cambie la política pública, que es la que está demandando y poniendo presiones también en los y las investigadoras al momento de publicar, y que nos obliga a publicar en revistas que estén indexadas, ¿verdad? Entonces, bueno, una instancia de debate en Latinoamérica lo provee Claxo, ¿verdad? Desde las ciencias sociales, que ha creado este foro latinoamericano sobre evaluación científica, donde se debaten todos estos temas, los desafíos, así que les recomiendo mucho que todas las actividades, las charlas, los encuentros que organicen los puedan consultar, porque ahí uno va sabiendo un poquito qué avances se van haciendo en la materia, qué desafíos, qué dificultades también tenemos en la materia. Y en Europa también está la coalición, esta coalición global, COARA, que también buscan abrir la investigación, y también han levantado un acuerdo sobre la reforma que requiere la investigación, la evaluación de la investigación, y que fue publicada hace poco tiempo también, así que ahí también dejo los enlaces a, a esas instancias que pueden servir para ir introduciéndonos más en lo que se está planteando, porque todo esto todavía es algo en avance, en movimiento, ¿verdad? Y también les dejo la política de acceso abierto a la información científica y a los datos de investigación de la ANID, que busca garantizar el acceso a las publicaciones generadas con fondos públicos y reducir a la vez las asimetrías de acceso, pero que también, como es parte de la política pública y que está amarrada por todo esto que mencioné en el inicio, también va muy de la mano con el acceso abierto comercial de momento, ¿verdad? Sin embargo, hay avances en la materia, una infraestructura nacional de acceso a la información científica, INA, que se le llama también, donde podemos ver que se agrupan un montón de servicios súper importantes para poder avanzar de a poco en esta democratización del conocimiento, ¿verdad? Entonces tenemos por una parte el repositorio de la NIT, donde todas las publicaciones tienen que estar ahí, no solamente las publicaciones típicas como artículos, capítulos de libro o los mismos datos de las investigaciones, sino que también materiales audiovisuales, patentes, ponencias, etc. Tenemos por otra parte Cielo Chile. Sabemos que es fundamental la existencia de Cielo en Latinoamérica como una región que también ha promovido durante los últimos 20 años o más con mucha fuerza el acceso abierto y la ciencia abierta. Tenemos un programa que no sé si lo conocen muchas personas, que es el programa Biblioteca Electrónica de Información Científica, BEIC, de CINCEL, que básicamente es un esfuerzo desde el Estado de poder financiar el acceso a ciertas colecciones de revistas de corriente principal, como las que ahí mencioné en la presentación. Son colecciones de revistas que se han determinado como importantes para el avance científico en Chile, y se financia ese acceso de manera que todas las universidades, instituciones, organismos públicos que están suscritos, ¿verdad?, que adhieren, puedan tener acceso libre y sin ninguna traba a estas 8 colecciones que están aquí.
También tenemos el portal del investigador, que es un sistema centralizado donde podemos registrarnos todos y todas quienes investigamos en Chile y podemos entregar mucha información respecto a nuestros currículums para mantener actualizada esa información y también poder conocer información de otros investigadores nacionales. Y por último, la plataforma Data Ciencia, que permite la visualización de datos, ¿verdad?, de la producción científica chilena indexada en bases de datos internacionales como Web Science, Scopus y Cielo, que permite hacer análisis, descargar datos y que, bueno, también facilita un poco el acceso a los datos que de momento están súper privatizados. Y también me gustaría mencionar qué está pasando con la infraestructura de acceso abierto en Latinoamérica. Hay algunas iniciativas súper interesantes como La Referencia, que es una red latinoamericana para la ciencia abierta, que aglutina repositorios, publicaciones de acceso abierto de la región, artículos, reportes, tesis de doctorado, de maestría. Otra iniciativa interesante también es Amélica, donde también se brinda acceso a la producción científica de revistas sin fines de lucro para conservar esta naturaleza académica y abierta de la comunidad científica. Y por último, mencionar también Aura, que pertenece a esta iniciativa también de Amélica, que básicamente podemos consultar, es un portal donde podemos consultar las políticas editoriales de las revistas científicas respecto al acceso a su archivo, los derechos de explotación y las licencias de publicación. ¿A qué me refiero con esto? Es un portal donde, por ejemplo, yo puedo buscar revistas, por ejemplo, latinoamericanas, y puedo ir viendo qué tipo de políticas, ¿verdad?, de archivo tienen. Si permite o no el autoarchivo, del preprint o del postprint. Entonces, tiene un sistema de clasificación de los tipos de archivo por colores, cosa que es súper fácil de entender, una taxonomía muy sencilla. El color blanco que aparece al ladito de la revista indica que no se permite el autoarchivo, el amarillo que se permite el autoarchivo pero una versión preprint del artículo, el celeste que permite el autoarchivo de la versión postprint del artículo, y el verde que se permite el autoarchivo de ambas versiones de la pre y postprint. Entonces es un sistema que sirve de repente si yo quiero publicar en una revista y no sé muy bien cuál es su política de archivo, aquí lo puedo consultar. Y también puedo consultar, como les decía, el tipo de licencias también que se permiten, los tipos de acceso, para también ir yo monitoreando de forma abierta las publicaciones de la región. Y así se ve una búsqueda, por ejemplo, no sé, revistas del área de la bibliotecología y las ciencias de la información, que es lo más fácil para mí de buscar. Así luce en los resultados donde yo puedo ver por color qué tipo de acceso, de archivo, de licencia. Es una plataforma súper amable que la recomiendo, como les decía, cuando tengo dudas respecto a estos temas en la región. Y también desde América se ofrece un observatorio de evaluación que también ofrece un panorama acerca de la forma en que se evalúa el quehacer científico, proporciona algunas informaciones interesantes de acuerdo a lo que se está haciendo en cada país de la región. Así que también es un portal que recomiendo que puedan consultar en caso que sea de su interés. Entonces, para ir cerrando este tema de la evaluación científica que ha estado enfocada 100% en las revistas, bueno, uno se pregunta, ¿y qué hacemos con las revistas? Tenemos varias alternativas, no solamente las que están acá, sino que muchas más. Por ejemplo, creamos revistas diamantes prestigiosas para que compitan con las comerciales y seguimos con este sistema de la competencia, pero con revistas gestionadas por las propias comunidades, por ejemplo. O creamos revistas diamante y las promovemos y las financiamos, que ignoren la competencia y las citas y que solamente busque la calidad, que es lo que debería buscar un poco, deberían buscar las revistas científicas. O cambiamos nuevamente la lógica de las revistas y todo el sistema y las plataformas para promover un acceso abierto verde y que todos podamos transitar hacia allá. Sí, hay muchas preguntas todavía, esta y muchas más, quizás ustedes también se hacen algunas, pero es parte de la reflexión necesaria que tenemos que poner en nuestras mesas y en nuestras universidades para saber cómo vamos avanzando. Y por último, me gustaría recomendarles algunos textos, algunos documentos, donde pueden también conocer un poquito más del panorama
científico y en abierto en Latinoamérica, por ejemplo, y el Caribe y la Unión Europea, que les dejo un documento interesante que habla también respecto a crear nuevas formas de evaluar la actividad científica a los y las investigadoras en el marco de la ciencia abierta en ambas regiones, Latinoamérica y Europa, con algunas acciones bien concretas, ¿no? Como crear sistemas institucionales de evaluación, que exijan que los trabajos, por ejemplo, cumplan con metadatos de acceso abierto. Bueno, no se las voy a leer porque en realidad esto queda en la presentación que me imagino se les va a compartir, pero que tiene que ver con todo lo que hemos conversado, ¿no? Evitar el uso de indicadores bibliométricos para evaluar a un investigador cuando en realidad las métricas y los números sirven para tener ciertas nociones de otras cosas, no para evaluar la calidad de la investigación, buscar evaluar el impacto social del conocimiento, crear reformas globales y coordinadas, porque tenemos que estar todos alineados en esto. O sea, sabemos que hay ciertos países que se atreven y que son pioneros, pero como región tenemos que estar articulados. Y bueno, la idea es que en conjunto podamos promover y apoyar estas iniciativas desde el sector que nos compete a cada uno y cada una, ¿verdad? Y también aquí hay otras dos publicaciones recientes sobre evaluación académica en Latinoamérica y también evaluación de la ciencia en acceso abierto digital diamante, que es lo que yo les comentaba, que son alternativas que se están proponiendo y que en Latinoamérica se están apoyando también para que existan más revistas diamantes y de mayor calidad y de mayor prestigio para que podamos elegirlas también al momento de publicar. Eso con la primera parte respecto a evaluación científica. Y mencionamos muy brevemente el tema de las patentes de invención, porque también es un indicador que se utiliza desde la política pública para decidir y calcular el financiamiento a las universidades. Pero me gustaría, más que hablar de eso, me gustaría hablar del rol de las patentes de invención en la divulgación tecnológica y como fuente de información también súper valiosa para quienes investigamos, porque pocas veces ocupamos patentes para armar, no sé, el contexto de nuestras investigaciones, para saber un poco qué se está haciendo. Pocas veces citamos también patentes, siendo que son documentos, fuentes de información abiertas, gratuitas, que podemos acceder sin ninguna traba, son de dominio público, o sea, de acceso público, perdón. Sin embargo, la traba o la dificultad que tienen es que son bases de datos que no son tan fáciles de monitorear ni de utilizar porque las patentes son súper técnicas. Entonces, hay que desplegar varias estrategias ahí de búsqueda, pero les voy a dejar varios tips también para que puedan ir aprendiendo a quienes les interese, por supuesto. Entonces, ¿por qué es importante, primero, acceder a las patentes como fuente de información tecnológica? Como les decía, porque nos permite saber hasta dónde hemos avanzado en esa área, conocer el estado, conocer las últimas innovaciones, lo más emergente, conocer también líderes tecnológicos, etcétera. Y también porque los países que tienen mayor desarrollo y calidad de vida no solamente son los que más producción científica tienen, sino que también son quienes más desarrollan tecnología, los que más patentan. Entonces, hay una relación ahí importante que tenemos que abordar. Y en Chile, el organismo encargado de administrar y de atender estos temas es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, INAPI, que promueve la protección que brinda la propiedad industrial, registrando, gestionando y promocionando soporte al emprendimiento e innovación tecnológica. Tiene su base de datos, por supuesto, INAPI, donde yo puedo consultar las patentes chilenas o registradas acá en Chile. Sin embargo, también tenemos otros portales, otras bases de datos que también son abiertas y gratuitas, porque cada país, primero que todo, tiene su oficina de patentes, ya abierta y de acceso libre. Pero también existen portales, bases de datos que, que aglutinan y que centralizan un poco las patentes. Por ejemplo, tenemos una base de datos mundial que integra las patentes de casi todos los países del mundo, que es PatentScope, acá está el link. Tenemos una base de datos también latinoamericana, que es LatiPat. Patent Inspiration también es una base de datos mundial, pero yo la ocupaba mucho en un tiempo porque era gratuita y ahora
creo que hay un demo gratis solamente, pero requiere suscripción. Y también en Europa está la base de datos europea que es Spacenet, y cada país, como les decía, tiene su base de datos de patentes gratuita. Aquí dejé la de Estados Unidos, la de España, solamente por dejar algunos ejemplos. Entonces es importante conocer porque son fuentes, como les digo, poco consultadas y que nos entregan información súper valiosa. Respecto a las patentes y otro tipo de documentos, me voy a enfocar en las patentes por un tema de tiempo. ¿Y qué son las patentes? Bueno, derecho de exclusividad que me concede el Estado cuando yo deseo proteger y explotar una invención, pero el Estado me dice, bueno, yo te concedo este derecho sobre esta invención, pero a cambio tú tienes que publicar tu invención de forma completa, abierta y libre, para que podamos promover, obviamente, el avance de la tecnología. Entonces, a través de este sistema yo comunico esta tecnología, este avance, y evito también que otras utilicen, vendan, importen o háganlo o exploten mi invención por un periodo de tiempo. Entonces, como les decía, el patentamiento no conlleva prácticas de secreto porque requiere que la persona que solicite este derecho haga público su invento a través de una solicitud de patente que, como les decía, se realiza en INAPI. Y quien obtiene ese derecho tiene la capacidad de decidir quién puede utilizar o no la invención, ¿verdad? Transferirla, venderla, dar permiso, licencia, etcétera, a terceros incluso, que es lo que se hace en algunas ocasiones. Y, y la duración de la protección de esta patente se concede por un periodo de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Sin embargo, nos preguntamos qué pasa cuando expira una patente. Bueno, cuando expira y pasan esos 20 años, que en otros países, dependiendo de su normativa y qué sé yo, puede variar, pasa a ser de dominio público, ¿ya? Entonces ya está disponible para que se pueda explotar comercialmente por parte de terceros, ¿ya? Ahora, en cuanto a las características de las patentes, hay que mencionar que las patentes son territoriales, es decir, que tienen validez solamente dentro del territorio o de los territorios donde se presenta, se patenta. Y esto genera dos fenómenos. Por una parte, permite que, no sé, yo pueda encontrar una tecnología interesante de otro país y que no está patentada acá en Chile, que yo la pueda replicar a un menor costo, ¿verdad? Y que a lo mejor yo tenga una solución tecnológica más accesible. Pero también permite, por otra parte, que empresas se puedan apropiar de invenciones de aquellos inventores que no tienen los recursos para patentar en otros países más que en el propio. Entonces, es por ahí tiene sus pros y sus contras como todo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué genera también esto, ¿no? Como estos pros y estos contras, genera que muchas veces muchas personas traten de esconder sus patentes dentro de las bases de datos y, no sé, no les ponen nombres tan descriptivos, no son tan claros al momento de explicar la invención, quizás como una estrategia, ¿no? De que no la rastreen tan fácil desde otros lugares. Por ejemplo, yo les puse aquí un ejemplo súper sencillo de una invención que es un saquito de dormir para niños que evita la caída de la cama o de la cuna, y si uno lee el título, uno entiende perfectamente a qué se refiere esta invención. O esta otra, libro de papel sintético impermeable y sumergible y su método de realización. También el título es súper descriptivo, un libro impermeable, por lo demás súper genial para quienes nos gusta leer. Sin embargo, nos podemos encontrar con otras patentes que tienen estos títulos y estas descripciones que son muy, muy poco descriptivas, no son muy claras, y si yo hago una búsqueda por palabras claves, probablemente no la voy a poder recuperar tan fácilmente. Este filtro lleva por título cuerpo de las aleaciones en formato laminar u otros supresores de todo tipo de vaporizaciones y emisiones. Y claro, el título es súper técnico, no me dice mucho. Si veo los dibujos, que esa es otra cosa muy buena que tienen las patentes, traen los dibujos, los documentos, las reivindicaciones, todo, para yo entenderla, saber cuál es su componente de originalidad, saber cómo se construye, etcétera. Y claro, por ahí yo puedo ver que es un filtro, pero el título no me lo dice, y básicamente es eso, es un filtro para evitar la contaminación atmosférica y bajar un poco esos niveles. Pero no es tan fácil rastrear. Si yo estuviera buscando este tipo de tecnología, a lo mejor yo como palabra clave voy a poner
filtro, red, no sé, voy a tratar de buscar sinónimos, pero jamás pondría cuerpo de las aleaciones, por ejemplo, en el buscador. Entonces eso nos presenta algunas dificultades al momento de buscar, pero que se pueden eh, eliminar cuando uno conoce cómo buscar y monitorear patentes. Esta otra tecnología también se las pongo como ejemplo. El título dice tejido compuesto. Eso no me indica nada. ¿Tejido compuesto de qué? ¿Para qué? ¿Qué problema resuelve? No me queda claro. Y esto básicamente es una invención que se refiere a un tejido para ropa de vestir o forros de saco de dormir utilizable en condiciones atmosféricas extremas, especialmente en condiciones de frío, humedad, básicamente una tela impermeable. Y claro, podrían haberle puesto en el título, no sé, tela impermeable, y quizás yo como usuaria de la base de datos también voy a arrastrar más fácil esa tecnología, pero no siempre sucede. Por eso les digo, las patentes son súper técnicas, tienen un vocabulario súper técnico muchas veces y eso no permite buscarlas tan fácil, pero hay que ir practicando y es importante saber que son públicas, que son gratuitas y que puedo acceder a ellas a través de estos portales. Gracias a las tecnologías tenemos estos portales que yo les mencioné y que nos permiten consultarlas desde nuestros hogares. Ahora, ¿de qué sirve buscar patentes? Bueno, ¿de qué me sirve todo esto? Obviamente conocer las tecnologías que existen, los avances, nuevos productos y evitar también sanciones en caso de violar los derechos de propiedad intelectual de terceros, saber quiénes están trabajando en el desarrollo de ciertas tecnologías y soluciones para saber quiénes son potenciales competidores, socios, para colaborar si es que así lo decido y tener una perspectiva obviamente mundial de lo que se está haciendo en materia de invención y de la evolución de las tecnologías en ciertas áreas que yo pueda estar trabajando. Y finalmente visualizar estadísticas, bases de datos como PatentScope te permite sacar ciertas tendencias, sacar ciertos gráficos, ver países líderes, inventores, inventoras, instituciones, etcétera, etcétera, para poder tener una idea de cuáles son los liderazgos, las tendencias, como les decía, en el mercado internacional en distintas áreas. Ahí sí. Entonces, realizar una búsqueda de este conocimiento preexistente entrega múltiples beneficios, se logra extraer información valiosa, original, una fuente primaria también, fuentes actualizadas sobre el mercado actual y sus avances tecnológicos, que puede ser muy útil para aquellos que están interesados en la innovación tecnológica. A este proceso de monitoreo le llamamos vigilancia tecnológica y que tiene un nombre que pareciera indicar algo de, no sé, de espionaje o algo medio ilegal, pero no tiene nada que ver con eso porque como ustedes se dan cuenta, se monitorea información que es gratuita y que permite muchas veces también facilitar el desarrollo de nuevas tecnologías como la que pongo acá en el ejemplo, ¿verdad? En tiempos complejos como el tiempos de pandemia, obviamente, tener esta información de acceso público fue muy importante para desarrollar ciertas tecnologías como este ventilador que aparece acá en la presentación y que fue acá en Chile también. Entonces, em, para cerrar esta parte de las patentes, quiero darles algunos tips, especialmente ocupando como ejemplo PatentScope, que es esta base de datos internacional, mundial, que es súper utilizada y que es grandota, es un motor súper robusto, que tiene muchas aplicaciones y que es difícil de ocupar, pero cuando entendemos qué información trae la patente, qué datos bibliográficos tenemos, también nos ayuda a poder rastrearla. Para que entendamos un poco, una patente es un documento, una fuente muy parecida en términos de datos bibliográficos a un artículo científico. Tiene un título, tiene una fecha, tiene el nombre de un inventor, en el caso de los artículos es un autor o autora, acá es inventor o inventora. También tiene el nombre de un solicitante, que es quien solicita la patente, ¿verdad? Que puede ser el mismo autor o autora, perdón, inventor o inventora, o también puede ser la institución, la empresa para la que trabaja este inventor o inventora. ¿Ya? Entonces, muchas veces los solicitantes son nombres de empresas, de universidades, de distintas instituciones, que son los que finalmente terminan haciendo este trámite, a pesar que el nombre del inventor o inventora es otro. ¿Ya? También en las patentes podemos encontrar distintas fechas a diferencia de los artículos científicos que está generalmente la fecha en que se recibió el artículo y en que se publicó, acá tenemos fechas similares, bueno, la fecha de concesión, cuando ya se concede este derecho, y también tenemos la fecha de prioridad, que es la fecha en que fue presentada la patente,
Tenemos también el número de solicitud, que es el número asignado a la patente cuando se presenta, que es un código único que sirve también para rastrearlas. Cada patente también tiene un código asociado a la clasificación internacional de patentes que es fundamental para poder rastrear las patentes porque finalmente cada código significa una materia, ya sea más general o específica. Entonces, con esos códigos yo puedo buscar patentes sin depender de las palabras claves y sin depender de estas barreras lingüísticas que presentan las patentes por ser tan técnicas y que a veces no tienen descripciones o títulos muy descriptivos, ¿verdad? Entonces, ahí el código ZIP me salva muchísimo. También, como cualquier otro documento, tiene citas y referencias, tiene un resumen, como les comentaba, también trae dibujos, que son imágenes complementarias que facilitan la comprensión de la patente. Entonces, son documentos súper completos. Como les digo, tienen algunas dificultades de comprensión, de búsqueda, pero con la práctica todo se puede. Y también tiene una descripción con antecedentes y características de la patente, y aquí me quiero detener porque cuando uno lee a veces la descripción de la patente, las reivindicaciones, viene un barrido teórico, científico, súper rico que me puede servir también como información para contextualizar mis proyectos de investigación, de innovación. Entonces, es información muy importante. Las reivindicaciones también son un apartado importante dentro del documento de patente, que es un apartado que busca definir y delimitar la protección de la invención para que me quede súper claro qué es lo que se está protegiendo, cuál es el componente de originalidad acá. Y por último, pero no menos importante, los estados designados, ¿verdad? Acá yo les puse una captura de cómo se ve en el documento los estados designados, eh, que es básicamente una información fundamental donde yo puedo saber en qué países está patentada, para saber si está de libre uso en mi país, por ejemplo, si la puedo replicar, para saber cómo puedo operar. Y los nombres de cada país, como ustedes no sé si alcanzarán a ver, aparecen abreviados según la norma ISO. Entonces, por ejemplo, esta patente yo puedo buscar si está patentada o no en Chile. En este caso me parece que no, porque debería aparecer CL por ahí. Entonces, son, como les digo, documentos súper completos. Así luce un documento de patente, como les digo, con cada pestañita correspondiente a cada información, una pestaña para datos bibliográficos, otra para su descripción, otra para sus reivindicaciones, dibujos, y otros documentos asociados que pueden ayudar a comprender la patente completa, ¿ya? Y para cerrar esta parte, les dejo acá como recomendación revisar la guía de uso de PatentScope, donde puedo entender cómo funciona la plataforma, cómo hacer búsquedas, qué operadores aplican, operadores booleanos, el AND, NOT, el OR y otros operadores de búsqueda para saber cómo rastrear, porque como ustedes saben, hay muchos de estos operadores que son universales y que la mayoría de las plataformas los integra, incluso Web of Science, Scopus tienen estos mismos operadores, pero hay ciertos operadores que funcionan en ciertas bases de datos y en otras no, entonces hay que conocerlos para poder manejar dichas bases de datos. Hay hartos tips ahí muy importantes. Y también les dejo acá un enlace donde pueden también conocer los distintos campos, cómo buscar por distintas áreas, cómo buscar también por el código de clasificación. Hay tutoriales, hay algunos videos, entonces están las herramientas para poder ir aprendiendo de a poco. Y también la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es la que administra esta base de datos, suele también ofrecer seminarios y cursos gratuitos a la comunidad para que uno se pueda ir manteniendo actualizada de los cambios que se le hacen a la base de datos, de las mejoras, de las nuevas formas de búsqueda, porque en realidad siempre están mejorando y como les digo, inscribirse en estas capacitaciones virtuales nos permite mantenernos al tanto también de esas innovaciones. Ya, espero no haberme pasado demasiado del tiempo. Vamos a dejar hasta acá la presentación para poder dar paso a a las preguntas, ¿no? No sé si me aceleré demasiado, pero traté de hablar de todo lo prometido. No, súper bien. Muchas gracias, como siempre, Paulina,
por tu presentación, súper interesante ambos tópicos, ¿no? El primero, más relacionado a lo que ya habíamos podido conversar contigo en oportunidades anteriores, y el segundo, bastante novedoso, el tema de patentamiento. Quisiera dejar espacio ahora para preguntas, para comentarios que tenga el público asistente acá en esta sesión online. No sé si hay algo en el chat o alguien quiere preguntar, tiene la opción de levantar la mano o simplemente abrir el micrófono mientras no se nos desordene esto. Eh, Adelante. Por el momento no hay preguntas en el chat, así que quedan ahí invitados a levantar la mano para hablar. ¿Sí? Preguntas o comentarios, porque realmente en el marco de la ciencia Bueno, abierta también tenemos muchas incertidumbres, ¿no? Entonces plantearlas también es súper enriquecedor para, para ir viendo cómo nos movemos, ¿no? Y qué podemos hacer desde nuestras posiciones. oye, bueno, Paulina, voy a empezar yo, ¿no? Ujú, Para ver si animamos más. Eh, tú mencionaste en la primera parte de tu presentación que hay ujú, distintos actores, ¿no es cierto?, en el cual hay que articular esfuerzos para generar cambios en lo que es la evaluación científica. ujú, Eh, ¿Cuál, en tu opinión, es el actor que representa la piedra angular, ese actor que tiene que servir de catalizador, de mecha, ¿no es cierto?, de fósforo quizás, ¿no? Para que esta cosa, esta articulación eh, comience a caminar, ¿no? ujú, ¿Cuál de esos organismos, ¿no es cierto?, que tú nos mencionabas o de esas instancias sería la que tiene que funcionar de cierta forma ujú. para que todo el resto nos articulemos y avancemos hacia cambios en la evaluación científica? Sí, mira, yo por eso quise devolverme a esta diapositiva. Yo creo que es la política pública la que tiene que cambiar, en definitiva, porque si nuestras universidades y todos los que hacemos investigación estamos determinados y presionados y un poco obligados a tener que publicar donde mismo, nos van a medir siempre con los mismos indicadores, en realidad no podemos salirnos del sistema y como les decía, sería... eh, es poco producente contra nuestras propias carreras también hacerlo, ¿no? Entonces estamos en esa Claro. encrucijada y lo primero que tiene que cambiar es eso y esto es tarea de los organismos que están vinculados, el Ministerio de Educación, la ANID y todos los que están encargados de la política pública, todos los organismos del Estado principalmente, que hoy en día vendrían siendo los que están determinando nuestras dinámicas actualmente como investigadores y que fortalecen esta dependencia que tenemos con las editoriales privadas y con los indexadores privados. Sin eso no podemos romper el vínculo, no, lamentablemente, porque las universidades tenemos que responder a esos criterios, a esos indicadores, por lo tanto los y las investigadoras, y dependemos los investigadores e investigadoras también dependemos de, por ejemplo, cuántos artículos tenemos publicados en revistas indexadas en estos portales para poder acceder también a otros fondos, a proyectos. Entonces, te amarra por muchos lados y quedamos un poco de brazos cruzados, pero estas instancias y estos avances, estas conversaciones son las que son fundamentales para poder repensar esto. Oye, y en esa misma línea, ¿cómo ves tú el rol que tenemos hoy día en las universidades? Eh, Porque mientras no ocurra ese catalizador política pública, ¿no es cierto? Me gustaría ver o conocer tu opinión respecto de qué rol podemos ir tomando las universidades para fomentar esta articulación, eh, esperando que en algún minuto sí o sí esta cosa viene, ¿no es cierto? No sé si próximo año Ajá. o en 3 años más, ¿no es cierto? Pero viene. ¿Qué podemos hacer las universidades mientras tanto para fomentar esta articulación, para fomentar este cambio hacia la ciencia abierta? Ujú. Sí, yo creo que el cambio cultural que están haciendo, por ejemplo, ustedes desde este proyecto también es súper importante para perderle también el miedo a salirnos del molde, ¿no? Y ver que sí, en algunos lugares lo están haciendo y ver que sí, si cambiamos la política pública podemos hacerlo, que sí hay alternativas, que Latinoamérica está proporcionando también como región infraestructura, que se está trabajando en esto de forma seria, ¿no? Entonces, ese cambio cultural dentro de la comunidad académica es fundamental y las universidades y también las bibliotecas son fundamentales porque
Yo creo que desde las bibliotecas también, y como bibliotecarias, bibliotecarios, sabemos muy bien lo importante que es el intercambio bibliográfico sin trabas, lo importante que son los repositorios, lo importante que son los sistemas de información bien construidos, interoperables, de lo importante que es el acceso a la información para que avance el conocimiento. Entonces, universidades con sus bibliotecas fundamentales para este cambio cultural que tiene que empezar a hacer de a poco entre nuestros investigadores e investigadoras y también eh, propiciar quizás ciertas, la publicación en ciertas revistas que ya que sí son revistas de acceso abierto, de acceso diamante, y que además están indexadas en otros portales que nos permite transicionar quizás de una forma más lenta, ¿no? Como ya no podemos quizás irnos en revistas que no tributan de ninguna forma a mi currículum, pero sí empezar de a poco. Existen muchas revistas, por ejemplo, que están indexadas en Scopus, sobre todo en el área de humanidades y ciencias sociales. Yo entiendo que las ciencias más duras es un poco más complejo porque le exigen revistas Q1 en WOS y qué sé yo, pero para quienes no tengan esas exigencias, por ejemplo, estudiantes de posgrado, a lo mejor que también son investigadores recientes, que son más jóvenes, que están iniciando sus carreras, que puedan publicar en estas revistas, que son también menos exigentes, que no tienen tantas barreras y que les van a sumar a sus currículum y también van a poder tener sus investigaciones en revistas de acceso abierto, que además, si es por citas, te ayuda muchísimo también a recibir más citas si lo miramos desde esa óptica, ¿no? Entonces hay que ir transicionando, yo creo, de a poquito. Súper, muchas gracias, Paulina. Bueno, no sé si por ahí veo un comentario en el chat de Cecilia Pareja, que te agradece la presentación, la información y lo completo de este panorama en torno a la temática de ciencia abierta. También me sumo. Eh, Lorena Espinosa también nos acompaña aquí con un comentario agradeciendo tu clara y práctica presentación. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a Paulina o algún comentario respecto a su presentación para ya poder ir cerrando y no abusar de tu tiempo y de tu buena disposición, Paulina. No, todo lo que Por quieran. aquí, por acá, Diego, hola, hola Hola. Hola. Paulina, Cristian Carballo, por acá del campus Vitacura de la universidad. Ujú. Eh, es más como un comentario u orientación. Yo creo que hay uno de los temas, por ahí mencionaste tú a veces estudiantes de posgrado que desarrollan trabajos de título o tesinas que son interesantes. Y uno muchas veces como profesor no sabe o no sabe a quién recurrir para tener una orientación hacia dónde dirigir a lo mejor una potencial publicación que salga de un trabajo, por ejemplo, de posgrado, incluso Ajá. hasta a veces de una memoria de pregrado. Ujú. Eh, yo no sé si es factible, tú por ahí mencionaste las bibliotecas. Ujú. Efectivamente, el rol que podrían jugar las bibliotecas o las unidades de investigación para tener una tutoría en este tema. Yo vengo participando el año pasado en todos los seminarios, Ujú. son muy interesantes, pero todavía como que me siento con muy poco conocimiento como para a lo mejor incentivar más a mis colegas. Imagínate, Claro. nosotros somos 400 profesores y acá no alcanzamos a estar el 5% entonces, de la Mm. universidad. Eh, entonces, claro, eso es como una inquietud que yo tengo, cómo incentivar más o tener una asesoría más dirigida de parte de, no sé si la biblioteca le corresponde, Ujú. porque a veces la biblioteca está ya con atender a los estudiantes full, digamos. Ujú. Eso quería comentar. Sí, sí. Bueno, yo creo que la biblioteca sí o sí tiene un rol clave ahí porque los servicios de referencia principalmente permiten orientar a los y las profesores, profesoras, estudiantes en distintas materias y también, y no solamente asesorar en cuanto a bibliografía, ¿no? O bases de datos y qué sé yo, sino que también Ujú. dónde publicar. Entonces, desconozco en particular los servicios que pueden solicitar en sus distintas universidades, pero generalmente son o sea, los y las bibliotecarias dominan estos temas, conocen todo este tema del mundo de las publicaciones científicas, entonces
sería interesante empezar a articular y solicitar esas ayudas, esas orientaciones para poder saber dónde le puedo recomendar publicar a alguien que está recién empezando su carrera, por ejemplo. Em, y bueno, ahí también nosotros como profesores y profesoras también podemos jugar un rol clave. Yo, por ejemplo, hace un par de años atrás publiqué junto a una estudiante sus resultados de una tesis de pregrado en una revista indexada en Scopus, por ejemplo. Y pregrado, ni siquiera estoy hablando de posgrado, pero claro, ahí yo las orienté un poco y las motivé a atreverse, porque yo creo que a veces uno no se atreve y uno dice, bueno, es una tesis de pregrado, a lo mejor una tesis, qué sé yo, pero la verdad es que surgen investigaciones tremendamente potentes, bien hechas, entonces atreverse. Y en mi caso, yo siempre sugiero revistas en español, por ejemplo, que tienen una buena indexación en distintas bases de datos latinoamericanas, internacionales, en Cielo, en Scopus, que ya tributan a esto que estamos amarrados todavía, ¿verdad? Y que les sirve muchísimo también a los y las estudiantes para hacer carrera académica, para conocer el proceso de publicación también. Entonces, súper importante y que nosotros también le podamos orientar. Ahora a mí me encanta este tema, también dejo abierta la posibilidad y por eso les compartí mi correo en caso que me quieran invitar a sus cátedras o con sus tesistas y darles orientaciones. Yo feliz porque en realidad para nosotras como bibliotecólogas es un conocimiento eh, que nos interesa compartir por lo mismo, ¿no? Para poder ir avanzando en esto. Así que con toda confianza, Cristian, ahí me puedes contactar en caso de alguna orientación. Yo feliz. Perfecto, muchas gracias. De nada. Ahí quería recordar mi correo, por si no lo habían notado, mi correo personal en caso también de cualquier colaboración o consulta. Yo feliz también Súper. de o compartirles orientaciones, portales donde puedan consultar. La verdad es que no es nada complejo y hay que colaborar mutuamente. Súper, muchas gracias Paulina por tu tiempo y por tu excelente presentación. Queremos dejarlos también invitados, ¿no? Aprovechar el momento porque vamos a volver a trabajar con Paulina en unas jornadas de capacitación. Ya les vamos a estar informando detalles de fechas, horario, también va a ser online para facilitar que puedan asistir en este horario. Ujú. Y los vamos a contactar, ya que tenemos sus correos, ¿no es cierto? Los vamos a estar contactando para dejarlos invitados a esta próxima jornada de capacitación, también en temáticas de lo que es ciencia abierta. Sí, Eh, Eso, ¿no? No sé si quieres dar algunas palabras al cierre, Paulina. sí, bueno, reiterar mis agradecimientos por invitarme y también eh, reiterar este llamado a que se sumen a las próximas actividades, porque también va mucho en la línea de lo que conversábamos con Cristian recientemente, estrategias de publicación, cómo elegir la revista, cómo alinear esto, ¿no? Con el tema del acceso abierto, poder ir conociendo nuevas revistas también que tributen a todo lo que tenemos que hacer, así que va sí o sí en la línea de lo que hemos conversado. Correcto. Ujú. Súper. Bien, Claudio, sí, vamos a tener la grabación ahí disponible, no hay ningún problema. Súper. Muchas gracias a todos por participar, ¿no es cierto? Por escuchar y ver la presentación de Paulina y sobre todo por sus comentarios y preguntas. Y espero que nos sigamos viendo, ¿no? Ya en el mes de mayo, como les decía, vamos a estar con esta próxima actividad a nivel de capacitación y por supuesto que los vamos a esperar ansiosos, ¿no? De contar con ustedes. Y ojalá que pasen la voz para que seamos más cada vez. Muchas gracias nuevamente y estamos en contacto. Un abrazo. Gracias, Paulina. Gracias, chao, chao, que esté muy bien. Chao. Chao, chao, muchas gracias.